Una excelente noche para todos. La Sociedad Científica Expedientes Médicos Medicina basada en la evidencia les da la bienvenida a una nueva edición del Programa Científico Nacional e Internacional Urgencias y Medicina Interna enfocada en reumatología, capítulo 1, estructurado con un contenido claro y puntual de situaciones registradas potencialmente mortales al momento en que un paciente ingresa a los servicios de urgencias y consulta externa. Comenzamos este espacio dándole la bienvenida al doctor Julián Esteban Barahona Correa, médico internista y reumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos estará compartiendo el tema anticuerpos y reactantes de fase aguda. Doctor, de antemano, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Expedientes Médicos. Hola a todos, mi nombre es Julián Barahona, yo soy médico internista y reumatólogo y en esta oportunidad tengo el privilegio de darle la bienvenida a este diplomado enfocado en reumatología. Agradecemos la invitación a Expedientes Médicos para traer este conocimiento tan interesante. Vamos a empezar a hablar de anticuerpos y reactantes de fase aguda para el médico no reumatólogo, un tema que es básico para lograr entender de la mejor manera los temas que nuestros demás conferencistas nos van a traer durante todo el diplomado. Y esto es una situación de todos los días. Vamos a ver pacientes que llegan a nuestra consulta y nos dicen tengo fatiga y malestar o me sugirieron tomarme unos ANAS para ver si tengo lupus. Algunos otros podrían llegar y decir a mi hermana le diagnosticaron lupus y se preguntan si deberían tomarse unos ANAS. O algunos otros ya llegan con los ANAS tomados y dicen, bueno doctor, me salieron positivos, entonces mi pregunta ¿es verdad que tengo lupus? Y ese es un resultado positivo que puede generar muchísima ansiedad. El tener, por ejemplo, unos ANAS positivos puede dar una ansiedad muy importante a un paciente. Y esta es una frase muy interesante de una reumatóloga muy prestante que tenemos en la comunidad, que habla de que este resultado puede ser tan aterrador, sobre todo porque ahora el paciente tiene la posibilidad de buscar en exploradores si, qué puede significar este resultado, o puede tener algunos familiares o amigos que puedan tener esta misma enfermedad y puedan estar muy asustados por este resultado. Entonces esta es la agenda que les traigo para hoy. Vamos a hablar primero de por qué y para qué entender los reactantes de fase aguda y los anticuerpos y qué hacer cuando uno tiene unos reactantes de fase aguda o unos anticuerpos positivos, y estos son todos los anticuerpos y reactantes de los que vamos a hablar hoy. Estas son algunas referencias útiles, un libro muy importante de reumatología práctica que encontrarán en el enlace que les tengo en la pantalla, y este artículo, que es un artículo básico para la interpretación de autoanticuerpos en las enfermedades reumatológicas y que encontrarán en la Revista Colombiana de Reumatología. Entonces vamos a empezar por el problema, por qué y para qué entender los reactantes de fase aguda. Entonces lo primero es entender que la autoinmunidad es frecuente y viene en aumento. En este estudio realizado en el Reino Unido encontraron una prevalencia de enfermedades autoinmunes de alrededor del 10% de la población y vieron que entre 2000 y 2017 la prevalencia venía en aumento, pasó de 8% a casi 11%. Esto fue un estudio realizado en 22 millones de individuos en el Reino Unido y esta es la incidencia que nos trae este estudio. Pero pongámoslo en perspectiva. Entonces, vemos entonces que nuestra prevalencia de enfermedades autoinmunes es alrededor del 10% y cuando la comparamos con la diabetes es básicamente la misma prevalencia, y la diabetes es una enfermedad que vemos todos los días dentro de la consulta, dentro de la urgencia o incluso dentro de la hospitalización. Y en relación a la incidencia o qué tan frecuente ocurre esto en términos del tiempo, vemos que la incidencia y la incidencia de ambas enfermedades, tanto de diabetes como de enfermedades autoinmunes como un todo, es muy similar. Entonces vemos que es un problema que realmente cada vez es más frecuente. Y tenemos otro lío, y es que hay pocos reumatólogos, pero muchísimos pacientes. El estándar mundial de la OMS plantea que debe haber un reumatólogo por cada 50.000 a 85.000 personas en un país. Para tener una idea, en Estados Unidos más o menos se calcula que hay un reumatólogo por cada 52.000 habitantes, mientras que en Colombia encontramos que más o menos encontramos un reumatólogo por cada 250.000 habitantes. O sea, estamos muy por debajo de la meta que necesitamos y aún nos vamos a demorar en llegar a tener esa cantidad de reumatólogos disponibles para poder atender a todos nuestros pacientes. Y este es un problema de toda la región. Vemos que solamente hay dos países en toda la región que probablemente están dentro de este meta, que son Uruguay y Argentina. De resto, todos los países van a tener la misma dificultad, así que vamos a tener que ver este tipo de pacientes de manera muy frecuente en nuestras consultas. Vamos a hablar entonces de por qué. ¿Qué hago con un reactante de fase aguda? Hablemos entonces de los reactantes de fase aguda inicialmente. Una proteína de fase aguda es aquella que aumenta más del 25% en casos de inflamación aguda. Y la inflamación aguda genera múltiples cambios como los que vemos en el cuadro amarillo del lado, que digamos que significan cambios en la fisiología corporal que se traducen tanto en signos o síntomas. Vemos cosas tan sencillas como somnolencia, anorexia o fiebre, y otras más complejas como el desarrollo de osteoporosis con el tiempo, o puede haber pérdida muscular, caquexia y demás.
Los reactantes de fase aguda tienen diferentes niveles de elevación, y esto lo vamos a ver un poco dentro de algunas gráficas que les voy a mostrar más adelante, pero vemos entonces que hay unas proteínas de alta elevación, como por ejemplo la proteína C reactiva, que va a tener un pico entre el segundo y el tercer día. Vamos a tener unas proteínas de moderada elevación, que como por ejemplo el fibrinógeno o la aptoglobina, algunas proteínas de baja elevación, pero que igual se van a elevar, como el complemento, sobre todo la fracción C3, y incluso vamos a tener reactantes de fase aguda que son negativos, lo que quiere decir que ese reactante, en vez de elevarse, va a tender a disminuir durante la inflamación, como es el caso de la albúmina y de la transferrina. Entonces vamos a ver que tenemos algunos reactantes de fase aguda positivos, como por ejemplo la BCG que se eleva, la PCR que se eleva, la calprotectina, la procalcitonina, el complemento, varias citocinas, la ferritina y el amiloide sérico A. Y algunos otros negativos, como la albúmina y la transferrina, como les había comentado. Vemos entonces también que tenemos una dinámica especial en los reactantes de fase aguda y vemos que la PCR es una de las moléculas que primero se eleva. Aquí en esta gráfica vemos en el eje de la Y el porcentaje de cambio en la concentración plasmática y en el eje de la X el tiempo en el que ocurre, ese tiempo medido en días. Entonces vemos, por ejemplo, que en esta línea punteada vemos que la PCR es una de las primeras proteínas que se eleva con un pico alrededor al segundo o tercer día. El amiloide sérico A es otra de esas proteínas que se eleva muy rápidamente, pero por ejemplo veamos, el complemento va a empezar a elevarse alrededor del día 4 o 5, la aptoglobina algo similar, y vemos aquí en el contraste la albúmina y la transferrina que van a empezar a bajar también alrededor del día 4 o 5. Hablemos entonces primero del primer reactante de fase aguda, que es de fácil acceso, es barato y vamos a tener disponible en la mayoría de laboratorios, que es la velocidad de eritrosedimentación globular. Este es un medidor indirecto de los reactantes de fase aguda. Va a medir la velocidad de caída de los eritrocitos en un tubo vertical y la técnica más aceptada es la técnica de Western Green. Entonces vemos acá, por ejemplo, que tenemos este capilar en el que ponemos una muestra de sangre y vamos a ver qué tanto se demora este capilar en bajar un X tiempo, o digamos cuál es la distancia que puede ocurrir entre el capilar lleno y el capilar que baja, y eso se mide en una hora. Entonces la distancia en milímetros entre la caída de los glóbulos rojos va a darnos ese valor de sedimentación globular. Vamos a ver entonces que esta velocidad de sedimentación globular se da por un aumento en las proteínas plasmáticas, particularmente en el fibrinógeno. Entonces la carga negativa va a generar o va a aumentar la carga negativa en los glóbulos rojos. Esto va a generar una mayor agregación de los glóbulos rojos y va a haber una caída más rápida. Y en ese sentido va a haber una mayor BSG, o sea, la velocidad está más elevada. Va a disminuir más o menos en el transcurso del 50% en una semana después de que se logra eliminar ese estímulo de inflamación aguda, y como todos sabemos es el marcador de inflamación más ampliamente usado. El valor de la BCG va a depender de la edad y el sexo. Entonces, una fórmula sencilla para aprenderlo es que la BCG en el hombre se toma la edad del paciente y se divide en dos. Esa es la BCG normal de un paciente. De esa manera, un paciente que tenga 70 años tendría una BCG de alrededor de 35. Y en la mujer pasa algo similar, solamente que vamos a tomar esa edad, le vamos a sumar 10 y ese valor lo vamos a dividir en dos. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer aquí es que una mujer que tenga 70 años tendría entonces una BCG que sería 70 más 10, 80, dividido en 2, o sea, 40. Aquí probablemente nos falta un paréntesis para tener la fórmula pues completa, pero entonces para que lo tengan presente, esta sería nuestra fórmula. Vemos que vamos a encontrar una BCG incrementada cuando tenemos un aumento en el fibrinógeno, en casos, por ejemplo, de inflamación, de embarazo, de falla cardíaca, de diabetes, de enfermedad renal crónica en estadio 5, obesidad, en aumento de algunas de las proteínas séricas como la alfa, la beta y la gamma globulinas. Particularmente vamos a ver una BCG elevada en el mieloma múltiple o en las gamapatías monoclonales y en la anemia. De manera interesante, la BCG también puede disminuir. Vamos a verla, por ejemplo, en casos de microcitosis, de policitemia, de hipofibrinogenemia, del uso de glucocorticoides, en crioglobulinas, en leucocitosis e en hiperbilirrubinemia. Acá quiero regalarles un tip, y es que en ese paciente que venimos siguiendo, que tiene una BCG elevada y de un día a otro presenta una caída abrupta de la BCG, muy probablemente eso se da en el contexto de la hipofibrinogenemia, y probablemente muchos de ustedes hayan escuchado de los cuadros de coagulación intravascular diseminada, que lo que implican es que ese fibrinógeno se está consumiendo. Si tenemos entonces esa caída abrupta, debemos alertarnos porque algo puede estar pasando en ese paciente y puede que ese proceso de coagulación esté alterado de una manera muy importante,
y pueda estar generándonos una mayor severidad en el paciente. Hablemos ahora de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva fue descrita en 1930 y fue descrita como una proteína unida a la proteína C de la pared del Streptococcus pneumoniae y de ahí su nombre, proteína C. Tiene un incremento rápido, como hablábamos ahorita, y su pico de concentración se da hacia alrededor de las 72 horas y se va a depurar rápidamente ante la eliminación del estímulo. Su producción se da una vez ocurre la inflamación aguda, se va a generar una estimulación de la producción de interleuquina 6 que va a estimularnos en el hígado al hepatocito y el hepatocito va a generar esta producción de proteína C reactiva que va a tener una serie de, de actividades fisiológicas que vamos a ver ahora. Entonces, dentro de esas funciones encontramos un reconocimiento y una marcación de proteínas resultantes de apoptosis, como los fosfolípidos, las histonas y la cromatina, poder en inducción de citocinas inflamatorias, de factor tisular y de receptor de interleuquina 6, que van a aumentar la actividad del complemento de tal manera que va a aumentar esa actividad del sistema inmunológico. Puede ser además un puente o se puede entender como un puente entre la inmunidad innata y la adquirida, teniendo en cuenta que va a activar la vía clásica del complemento y va a haber una unión a los receptores FC, que básicamente lo que van a hacer es que se aumente la cantidad de actividad de las células para, digamos que fagocitar muchas de esas detritos o muchas de esas proteínas que sean marcadas por nuestra molécula, y también puede tener unas funciones no inflamatorias, como por ejemplo impedir la unión de los neutrófilos al endotelio y también favorecer la limpieza de restos apoptóticos, precisamente mediado por la misma vía. Dentro de las técnicas de medición, la nefelometría y el inmunoensayo son las técnicas más usadas y es lo que probablemente van a encontrar en sus laboratorios, y hay algunos puntos que debemos tener presentes. El primer punto es recordar que cuando uno tiene unos niveles menores de 1 miligramo decilitro, usualmente no son clínicamente significativos. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de qué puede elevarnos esa proteína C reactiva sin una causa realmente relevante clínicamente, como por ejemplo un paciente que haya tenido esfuerzo físico vigoroso o el mismo embarazo, o puede incluso en el caso de un paciente que haya tenido convulsiones recientemente, puede elevarnos esa proteína C reactiva y no necesariamente significa que el paciente está presentando un cuadro de severidad o de infección. Mientras que en otros casos, cuando los niveles de proteína C reactiva son mayores a 15 miligramos decilitro, en algunos casos se plantea mayores a 10 miligramos decilitro, usualmente son por una infección bacteriana. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que hasta el 80% de esas elevaciones pueden ser en el caso de una infección bacteriana. Y vamos a ver algunas elevaciones moderadas que pueden tener una relevancia clínica, como por ejemplo el paciente que tenga una proteína C reactiva y tenga dolor torácico podría estar hablándonos de un infarto al miocardio, por ejemplo, o vamos a verlo en pacientes con cáncer, con pancreatitis, con infecciones mucosas, como es el caso de las infecciones urinarias bajas o las bronquitis, la mayoría de infecciones de enfermedades autoinmunes y en particular la artritis reumatoide nos va a ayudar mucho acá porque ese paciente que tenga dolor articular y tenga una proteína C reactiva entre 1 y 10 puede estar sugiriéndonos que ese paciente tenga inflamación articular secundaria a una artritis reumatoide. De manera interesante, quiero aquí hacer hincapié que las vasculitis sistémicas suelen tener proteínas C reactivas por encima de 10, o sea, son proteínas C reactivas que son bastante elevadas, y en ese sentido, si tengo un paciente con un contexto apropiado, esto lo vamos a ver un poco más en el módulo de vasculitis, cuando tenga un contexto apropiado, vale la pena considerar que ese paciente pueda estar cursando con una vasculitis. Y por favor, siempre recuerden que debemos estar atentos a las unidades, porque algunos laboratorios nos van a reportar las proteínas C reactiva en miligramos litro, en picogramos litro o en miligramos decilitro. Y para eso vamos a tener algunas herramientas de transformación que podemos encontrarlas en internet de manera muy sencilla, pero siempre tener en cuenta esto, porque una proteína C reactiva en miligramos decilitro puede ser muy diferente a una proteína C reactiva en miligramos litro y puede ayudarnos a cambiar completamente la conducta ante un paciente. Aquí hay otro punto interesante y es ver cómo se comporta la proteína C reactiva en enfermedades reumáticas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en el eje de la Y varias condiciones, incluido el paciente normal, y en el eje de la X vamos a ver los niveles de proteína C reactiva medida en miligramos decilitro. Vemos entonces que en un paciente normal puede estar entre 0,1 y 0,2, mientras que, por ejemplo, en el paciente con artritis reumatoide puede estar entre 0,5 y puede llegar incluso a 10 o un poco menos de 10. En pacientes con vasculitis puede elevarse hasta más allá de 10, 20 o incluso algunos pacientes pueden estar hasta 50. También es el caso de algunas otras enfermedades como la enfermedad estéril del adulto, que también lo vamos a ver más adelante durante el
diplomado, pero quiero llamar en particular la atención en que el paciente con lupus que no tiene serositis o el paciente con lupus que no tiene pericarditis, pleuritis o peritonitis, la probabilidad de que tenga una proteína C reactiva alta es muy baja. Como vemos acá, la proteína C reactiva en el lupus normalmente no se eleva, por lo que es un marcador que no nos funciona de la mejor manera en el paciente con lupus. Quizás aquí les voy a dar una pista o un tip interesante para el paciente o el seguimiento del paciente con lupus. Cuando tiene una proteína C reactiva elevada, debemos pensar en que tenga serositis, en que tenga artritis o en que tenga vasculitis asociada y que no sea necesariamente solo el lupus el que está manifestando o está generando todo este tema de los síntomas. Y obviamente pensar también en infecciones en los casos pues, apropiados. Vamos a comparar un poco entre la BCG y la PCR, porque como vimos, pues pueden medir cosas muy similares. Algunas de las ventajas que tiene la BSG es que hay mucha información en la literatura y podemos de aquí extrapolar mucha información relevante y digamos que es un marcador indirecto de la reacción de fase aguda. Mientras que la proteína C reactiva tiene como ventajas que tiene una respuesta mucho más rápida, que se va a ver que va a tener, digamos, algunos cambios relevantes en ese paciente con diferentes variables específicas. Vamos a ver también que en general no se afecta por la edad o por el sexo, a diferencia de la BCG. Vamos a ver también que puede ser medida incluso en suero que ya está guardado. E incluso vemos también que en general es una medición que tiende a ser muy precisa y reproducible. Algunas de las desventajas que tienen entonces son que la BCG tiende a ser afectada por la morfología de las células rojas. Por ejemplo, en el caso en que estemos en zonas donde podamos tener pacientes con esferocitosis frecuentes o que tengan falciformías frecuentes, podemos tener limitaciones a la hora de interpretar nuestra BCG. Puede verse afectada por anemia, por la policitemia también. Hay muchas proteínas plasmáticas que pueden generar algún tipo de alteración en la forma en la que la interpretamos. Puede responder de manera muy lenta ante los estímulos inflamatorios y por eso podemos, digamos que no nos puede permitir actuar rápidamente porque no se eleva tan rápido. Va a requerir siempre una prueba fresca y puede ser afectada por diferentes medicamentos. Y en las desventajas de la PCR, recordemos siempre que puede no ser muy útil en el seguimiento del paciente con lupus. Hablando ya de otros temas o de otros tipos de reactante de fase aguda, vamos a hablar de la procalcitonina. La procalcitonina es un propéptido que es un propéptido de la calcitonina y es producida por las células C de la tiroides. Tiene una vida media alrededor de 22 a 35 horas y va a disminuir rápidamente o al menos el 50% en las primeras 24 a 36 horas desde su elevación. Y de manera interesante, o digamos que la razón por la que la debemos tener siempre en cuenta, es que en infecciones severas se va a tender a liberar al plasma. En teoría, entonces, si tengo una infección severa y se libera en el plasma, yo podría diferenciar un proceso infeccioso de un proceso inflamatorio que no sea infeccioso. Hablando de estas infecciones severas, son infecciones severas usualmente bacterianas. Es en el caso en el que más, digamos que se ha visto que tiende a liberarse. Entonces, podría servir para determinar el inicio de antibiótico. Incluso algunos estudios plantean que puede servirnos para definir cuándo suspender antibióticos. Y mucha de la evidencia que tenemos para este reactante fase aguda se basa sobre todo en el paciente con neumonía, aunque digamos que la evidencia es contradictoria en algunos casos. De cualquier manera, me parece importante igual mencionarlo, que cuando tenemos un nivel de más de 0.5 nanogramos mililitro, esto puede ser sugestivo de sepsis o sugestivo de una infección bacteriana relevante, y cuando está por debajo de 0.2, en teoría nos excluye la posibilidad de una sepsis de origen bacteriano. Hay que tener presente, teniendo en cuenta pues que esto es un diplomado de reumatología, que los niveles elevados pueden estar presentes en enfermedades autoinmunes que si bien pueden orientar a infección concurrente, hay algunas enfermedades donde realmente no nos va a orientar a eso y pueden estar presentes o su elevación puede estar presente precisamente en razón o propiamente por la enfermedad. Puede darse, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Kawasaki, que tiende a verse más en niños, es un tipo de vasculitis, puede verse en enfermedad de Still o puede verse en granulomatosis con poliangeitis, que es otro tipo de vasculitis que vamos a ver en el módulo de vasculitis. En relación a la calprotectina, está presente en el citosol de los neutrófilos. La liberación se da la liberación a mucosa intestinal inflamada o se da por la mucosa intestinal inflamada. La correlación se da con migración de granulocitos al epitelio. Entonces, en ese sentido, cuando hay migración de granulocitos al epitelio intestinal, se va a elevar.
tiene una actividad fungicida y bactericida y va a activar el TLR4 y de esa manera va a aumentar la interleuquina 6. En general, para las enfermedades autoinmunes la utilizamos sobre todo en el caso del abordaje de la enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerativa o el Crohn. Y usualmente esta medición se da en materia fecal. Entonces, ese paciente que tiene algún síntoma que nos pueda sugerir enfermedad inflamatoria intestinal, se le va a medir la calprotectina en materia fecal. Si bien también hemos visto que puede estar elevada en otros fluidos como suero e incluso el líquido sinovial. Los niveles normales van a depender de la edad del paciente y esto pues digamos que es importante tenerlo presente para que en el momento en el que veamos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal nos apoyemos también muy bien de nuestros colegas de gastroenterología para poder interpretarla de manera adecuada. Va a facilitar también diferenciar el síndrome de intestino irritable, cosa que es muy relevante tanto en nuestro paciente con enfermedad reumatológica, que puede presentarse con síntomas de síndrome de intestino irritable, o en el caso en el que yo tengo un paciente que no tiene enfermedad reumatológica, pero que tiene estos síntomas, también nos permitiría tomar esa decisión de definir hasta cuándo debemos avanzar más con nuestro paciente. Y además nos sirve para monitorizar la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no olvidemos que puede haber falsos positivos. Por ejemplo, la artritis reumatoide, la espondiloartritis axial o la espondilitis anquilosante, el lupus, el cáncer, la infección del tracto gastrointestinal, el uso de algunos AINES, la diverticulitis, el ejercicio e incluso el consumo de fibra. Entonces, en ese sentido, el uso de la calprotectina debe ser limitado a esos pacientes en los que tengo una alta probabilidad de pretest también para poder interpretarla de una manera adecuada y fácil. Recordemos entonces que los reactantes de fase aguda en enfermedades reumáticas no son diagnósticos y creo que este es un punto súper importante de hablar de reactantes de fase aguda para este diplomado y es que no son diagnósticos. Ustedes se preguntarán, si yo me voy a los criterios de artritis reumatoide, como vamos a ver en el módulo de artritis reumatoide, van a ver que los reactantes de fase aguda nos sirven para definir si ese paciente cumple criterios clasificatorios de artritis reumatoide, lo que no quiere decir que sean diagnósticos y eso es un tema que vamos a ir discutiendo durante todo el diplomado. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga una PCR elevada no me hace diagnóstico de artritis reumatoide. Necesito tener todo un constructo alrededor para poder decir que mi paciente tiene artritis reumatoide. Y eso es probablemente a lo que nos queremos referir acá. No son diagnósticos porque no son precisamente patognomónicos de una enfermedad reumática específica. Simplemente nos están diciendo que hay una inflamación aguda presente en el cuerpo de un paciente. Nos van a servir para evaluar la extensión y la severidad de la inflamación, sobre todo para poder hacer la monitorización de sus cambios en la actividad de la enfermedad y además en algunos casos nos pueden ayudar para evaluar el pronóstico de las enfermedades, que es una cosa que también vamos a ir discutiendo durante el diplomado, particularmente en algunos tipos de vasculitis y en la polimialgia reumática. Vamos a pasar entonces a un segundo tema. Vamos a hablar un poco de los ANAs. ¿Qué hago yo entonces con unos autoanticuerpos positivos de tipo anticuerpos antinucleares? Entonces, ¿qué son los ANAs primero? Son unas inmunoglobulinas que reaccionan contra diferentes componentes celulares. Se miden por un cultivo celular especial que se llama el cultivo HEP2, que viene de células de carcinoma de célula laringe y que viene contenido en de células ELA, que son unas células específicas de este carcinoma de células de laringe. La expresión alta de antígenos celulares de esta célula nos permite entonces que si yo tengo un suero de un paciente que está enriquecido con inmunoglobulinas, nos va a permitir entonces que la cantidad de antígenos disponibles en esas células se van a pegar muy fácilmente, o los anticuerpos se van a pegar muy fácilmente a todas estas células que tenemos disponibles ahí. Vamos a ver entonces que los ANAs pueden ser fruto de infecciones, pueden ser respuestas naturales del cuerpo o pueden ser autoinmunes. Y por esto es tan importante tener siempre presente estos tres puntos, porque unos ANAs positivos no necesariamente significan autoinmunidad, pueden significar cualquiera de estas tres cosas y en ese sentido tenemos que, como vamos a ver durante el diplomado, tenemos que enfocarnos en cómo vamos a abordarlos con una probabilidad pretest elevada. Entonces, un punto o una pregunta frecuente que nos hacemos desde la atención primaria es cuál es la diferencia entre unos ANAs y unos ENAs. Entonces, los ANAs son dirigidos a antígenos celulares múltiples, como vamos a ver más adelante en algunas imágenes, mientras que los ENAs, que se traducen o digamos que la sigla significa anticuerpos nucleares extractables, se dirigen a antígenos específicos. El método de medición usualmente es diferente. Usualmente en los ANAs utilizamos estas células que, como les decía, eran las HEP2 o las HEP2000 según el tipo de laboratorio que tengamos, mientras que los ENAs usualmente vienen en fase sólida o lo que nosotros llamamos unas pruebas de ELISA.
Van a ver aquí que además también puse que los ANAS pueden ser medidos en fase sólida, lo que querría decir que yo también podría medir ANAS en ELISA. Y efectivamente, van a ver que en algunos puntos o en algunos laboratorios les reportan los ANAS como positivos sin darles un título. Entonces vamos a ver que los títulos normalmente son: tomo el suero y lo divido en varias ocasiones, digamos, varios tubos para ir disminuyendo la cantidad de concentración del autoanticuerpo disponible en ese suero. Entonces, básicamente lo que hago es tomo el suero y lo diluyo, para que me entiendan, lo diluyo con un soluto adicional o digamos que con un fluido adicional para diluir la concentración de suero que tengo y de autoanticuerpos que tengo, y lo voy midiendo digamos que en el laboratorio. ¿Qué nos va a permitir eso? Tener unos títulos. Por eso el título viene de 1 en 40, divido el suero en la mitad, 1 en 80, divido ese suero en la mitad, 1 en 160, y así sucesivamente. La diferencia es que cuando yo hago esto en fase sólida, van a haber valores como ANAS 350. Lo que quiere decirnos es que están presentes, pero no nos dice el título. Entonces siempre tengamos presente esto en el momento en el que nos reportan unos ANAS. Siempre vamos a ver el método de medición. Siempre recordar que los ANAS son dependientes del observador. Como vamos a ver ahorita, son unas imágenes que pueden ser difíciles de interpretar, y por eso tienen una altísima dependencia del observador, y esto requiere un entrenamiento. Entonces también tenemos que saber quiénes son las personas que lo leen en nuestro laboratorio, mientras que los ENAS se leen en una lectura automatizada en una máquina. Por otro lado, la asociación con una enfermedad o la especificidad en general de los ANAS es relativamente baja, como les voy a mostrar ahorita, mientras que hay algunos patrones que sí tienen una relación, pero en general son bajos, mientras que los ENAS sí tienen una especificidad o una relación alta con algunas enfermedades. Por otra parte, les quiero dar algunos ejemplos, y es que, por ejemplo, en los ANAS o en los ANAS, pues no tenemos ejemplos porque son ANAS en general, como vamos a ver ahorita, pero los ENAS sí tenemos varios, como el ROLA, SMRNP, anti-DNA, SCL70 y muchos otros que vamos a ir discutiendo. Pero entonces ustedes se preguntarán, si son tan inespecíficos, ¿para qué sirven? Entonces, el primer punto es que están presentes en múltiples enfermedades autoinmunes, pueden ser marcadores diagnósticos y pronósticos en algunas enfermedades, y los títulos tienen una relación con la probabilidad de enfermedad autoinmune, lo que quiere decir que a títulos mayores, usualmente, para que tengamos presente, y les voy a mostrar ahorita más adelante, unos títulos por encima de 1 en 320 van a hablar de que probablemente el proceso que exista en el cuerpo de ese paciente sea un proceso realmente autoinmune que pueda tener una significancia o una relevancia clínica. Entonces aquí les ofrezco esta gráfica en la que vemos que los ANAS pueden ser diagnósticos o tienen una utilidad diagnóstica en el lupus eritematoso, en la esclerosis sistémica, en el lupus asociado a medicamentos, en la enfermedad mixta del tejido conectivo y en la hepatitis autoinmune. Pueden ser pronósticos en casos de artritis juvenil y en casos de pacientes con fenómeno de Raynaud. Pueden apoyar un diagnóstico si yo estoy hablando de miopatías inflamatorias idiopáticas o en síndrome de Sjögren, y la utilidad no es clara en casos de pacientes con artritis reumatoide y ANAS positivos, con enfermedad tiroidea autoinmune, con esclerosis múltiple, e incluso en individuos sanos aún no se tiene claro qué pueden significar estos ANAS. Pero de todas maneras nos van a dar una herramienta o una información muy importante. Para que ustedes, o digamos, si a alguien le interesa explorar un poco más sobre los patrones de ANAS, tenemos estos dos recursos grandes. El primer recurso es este artículo que van a ver acá, esta es la referencia, que es el artículo en el que en general se describen cuáles son las perspectivas, digamos que presentes en el momento de la grabación de este diplomado, de cómo interpretar unos ANAS. Y si quieren aprender un poco más de cómo hacer esa interpretación, pueden ir a esta página. Ellos tienen aquí precisamente un módulo en el que puedes aprender cómo leer esos ANAS y ver, digamos, la dificultad que puede tener. En este QR pueden, digamos, que escanearlo y pueden acceder a ese curso, que es gratis. Ahora, ¿cómo se miden? Que era lo que les comentaba. Entonces, actualmente el estándar de oro es la inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué nos quiere decir eso? Yo tengo entonces aquí unos autoantígenos y aquí tengo mis células EP2, que son las células que están enriquecidas con esos antígenos. Voy a tomar el suero de mi paciente, que está aquí. Yo pongo el suero en esta plaquita, y cuando pongo el suero, todos estos autoanticuerpos que tienden a reaccionar contra antígenos de la célula van a tender a pegarse a esta célula. Una vez estén pegados, yo voy a poner otro anticuerpo que está marcado con un colorcito, y ese anticuerpo ya sabe que tiene que ir a buscar esos autoanticuerpos que están pegados. Yo lo pongo y después lo pongo bajo una luz que me permite ver qué tanto está brillando, y de esa manera puedo definir los títulos.
Y como les decía, los patrones existen patrones y asociaciones que se describen en las células G2. Entonces vamos a ver ahorita, todos esos patrones que les voy a mostrar son descritos en estas células. Entonces vamos a ver aquí, como ven, es complejo. Y digamos que la complejidad de la lectura de ANAS es tan alta que precisamente existen dos estratificaciones para el momento de la lectura. Entonces vamos a ver que el grupo, digamos que internacional de estandarización de ANAS nos plantea que tengamos digamos, un entrenamiento mínimo que nos va a permitir llegar a este tipo de descripciones, ¿sí? A este tipo de patrones, y cuando ya soy experto puedo incluso tomar estos patrones y dividirlos aún más, porque tengo, digamos que la capacidad, ya tengo el entrenamiento para identificar estas diferencias tan sutiles como vamos a ver ahorita. Pero en general quiero que se lleven tres cosas. Existen tres grandes grupos nucleares o tres grandes grupos de patrones de ANAS. Los nucleares, que están, digamos que, atacando antígenos precisamente presentes en el núcleo de la célula. Los citoplásmicos, que están atacando o están pegándose a antígenos presentes en el citoplasma de la célula. O los mitóticos, que están en algunas porciones específicas de la célula asociada a la mitosis. Entonces, por ejemplo, este es un primer patrón que es un patrón negativo. Aquí, si se dan cuenta, vamos a ver algunos colores, pero esos colores no implican que ese paciente tenga unos ANAS positivos, y eso es a lo que yo me refería con que pueden ser difíciles de determinar cuándo están o cuándo no están. Esto es lo que llamamos el verde manzana, porque normalmente no es así de oscuro. Usualmente se ve así, un poco verde, y las células se ven un poco delineadas sin ningún patrón específico. Pero por ejemplo, veamos un patrón, el patrón homogéneo, en el que vemos el patrón específico, vemos el verde aquí, se dan cuenta, ven las células y las ven en verde manzana, pero vean cómo se ve aquí la marcación de estos ANAS con un color mucho más brillante. Los homogéneos se asocian a lupus inducidos por medicamentos, a hepatitis autoinmune y artritis idiopática juvenil, y usualmente están marcando antígenos de anti-DNA doble cadena, de histona o en algunos casos de SCL70, como veremos más adelante. En el patrón moteado vemos nuevamente, aquí quiero que vean el verde manzana en este punto y vean cómo se marca acá el núcleo moteado acá, y pueden estar presentes en estas patologías. Si en algún momento quisieran explorar qué patologías se asocian a cada patrón, precisamente en este artículo que les mostré hace algunos segundos y en esta portal que les mostré, les van a dar esta información más específica, ya que se dan cuenta que son bastantes patrones. El centromérico, por ejemplo, vean aquí el verde manzana y vean cómo marca aquí el centrómero de la célula. Ese es un patrón particularmente importante en pacientes que tengan esclerosis sistémica o en pacientes que tengan esa clínica de esclerosis sistémica, que va a ser una enfermedad que vamos a abordar también más adelante, particularmente en su variedad limitada y en algunos tipos de hepatopatías autoinmunes. El nucleolar, vean acá el verde manzana y van a ver acá cómo marca precisamente el nucleolo de la célula. El citoplásmico, bueno, el citoplásmico acá hubo un pequeño error, pero bueno, el citoplásmico también lo que nos va a hacer es marcar aquí en general el citoplasma. Ahorita más adelante les voy a mostrar la imagen. Y ahora la pregunta es, ¿son los patrones realmente útiles? Entonces les traigo este estudio, que es un estudio en Bélgica con más de 10.000 muestras de pacientes con diagnóstico confirmado, y lo que nos muestra este estudio en general es, el valor predictivo positivo es bajo, sobre todo cuando los títulos son muy bajos. Entonces vemos, por ejemplo, acá, títulos de 1640, uno en 1280, no les traje el resto porque pues todos eran muy bajos y digamos que no tenían ninguna capacidad discriminativa real, pero el valor predictivo positivo es alto, sobre todo cuando tenemos títulos más altos y sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con esclerosis sistémica, como es el caso que vemos por acá. Por ejemplo, si tengo tengo unos títulos en 1.640 con un patrón centromérico, miren que nuestro valor predictivo positivo puede estar alrededor del 77%. Vean, por ejemplo, acá en el nucleolar, cuando está por encima de 1280, el valor predictivo positivo puede estar cercano al 60%, al igual que el del centromérico. Pero miren la diferencia con otros enfermedades, que en realidad pues el valor predictivo positivo tiende a ser muy baja. Entonces, en general, los patrones no son patognomónicos, siempre se deben interpretar los títulos y el patrón en simultánea, y los títulos tienen una relación directa con la probabilidad de enfermedad autoinmune sistémica. Así que si tengo los títulos más altos, es más probable que pueda estar enfrentado a una enfermedad autoinmune sistémica. Y como les decía al principio, también pueden estar presentes en individuos sanos. Entonces vamos a ver aquí que, por ejemplo,
El 30% de la población general puede tener patrones muy bajitos, hasta 1 en 40, y esta es la razón por la que van a ver que en general los laboratorios van a reportarles a ustedes siempre patrones por encima de 1 en 80. Vamos a ver que más o menos el 10% de la población puede tener patrones entre 1 en 80 y 1 en 160, y incluso hasta el 3% de la población sana podría tener un patrón de 1 en 320 o más, aunque obviamente, como se dan cuenta, la positividad tiende a ser mucho menor en la medida que los títulos aumentan. También puede haber una asociación importante con la edad. Vean, por ejemplo, que cuando estamos ante un paciente menor de 60 años, la positividad en paciente menor de 60 años que es completamente sano es baja. Pero si vemos un paciente que tiene mucha más edad, la positividad puede oscilar entre el 10 y el 20% de los pacientes. En ese sentido, entonces, recordemos que también podemos tener un paciente sano y de ahí viene la razón de por qué tomarlos cuando tengo una sospecha realmente fundamentada. Estas son las razones usuales para pedir ANAS, y esto es un estudio que es muy interesante porque lo que trata de ilustrar es cuál era la razón para que los médicos de atención primaria pidieran ANAS. Y la pregunta es, una vez los piden, ¿qué vamos a hacer cuando los tengamos? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el paciente que tiene dolor generalizado, el 20% de esta cohorte de pacientes se les pidió y la mayoría terminaron siendo fibromialgias. Quiere decir que no tenían una enfermedad autoinmune específica. Para dolores en manos inespecíficos, el 10% se les pidió, la mayoría terminaron teniendo artritis, o bueno, artrosis, que es artrosis propia de la edad. En dolores de rodilla, en dolor de espalda, incluso en cefaleas. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una razón muy específica de por qué lo pedimos. Y a veces me parece como interesante preguntarme, pero entonces, ¿qué hago si salen positivos? Por eso es tan importante saber que debo saber cuándo pedirlos. Entonces, lo primero es que cuando voy a pedir unos ANAS siempre debo tener en cuenta que si los voy a pedir es para tomar alguna decisión. Si me salen positivos, tengo que saber más o menos cuál va a ser mi plan de acción. Siempre me voy a preguntar, ¿un resultado positivo me va a ayudar en un diagnóstico o me hará más complejo el proceso de abordaje de ese paciente? Y solo solicitarlos cuando existe una probabilidad pretest alta de enfermedad autoinmune sistémica. O en otras palabras, solo pedirlos cuando tengo un paciente en el que su clínica, signos y síntomas me sugieren una enfermedad autoinmune. Si no tengo eso, es mejor no pedirlos porque puede que me generen una confusión. Recuerden que casi el 10% de los pacientes sanos pueden tener unos sanos positivos y probablemente no sé qué voy a hacer. Y siempre recordar que otros diagnósticos más probables deben ser descartados. Entonces aquí les traigo un algoritmo muy interesante de cómo abordar, por ejemplo, el dolor articular, que es una razón frecuente de consulta en la atención primaria, en la que vemos si el paciente tiene dolor articular, siempre preguntarme primero si ese dolor es inflamatorio, o sea, que sea más fuerte en la mañana o que empeore con el reposo. Si eso es un sí, preguntarme qué tipo de dolor tiene. Y una vez yo tenga esta información, si tengo algunos síntomas que me sugieran algún tipo de enfermedad autoinmune específica, aquí probablemente valdría la pena irme a unos ANAS. Pero si no tengo esto, probablemente no hay necesidad de pedirlos. O si tengo aún dudas, puedo llenarme de razones y buscar más cosas en el sistema de ese paciente. Hemogramas, parcial de orina, transaminasas, secas, incluso una proteína C reactiva o OSG si es lo que estoy sospechando. Pero si este dolor no es de este estilo, probablemente no me tengo que entrar a pedir ANAS porque lo que pueden hacer es complicarme la vida. Algunos escenarios sugeridos para considerar la toma de ANAS, por ejemplo, en ese paciente con poliartritis, con otras manifestaciones sugestivas de lupus, o en el paciente que tenga policerositis, pericarditis, pleuritis de etiología no clara, a pesar de que se le han hecho todos los estudios, o en esos pacientes que tienen muchos síntomas, pero que no tienen una relación evidente entre sí y que podrían ser explicados por autoinmunidad sistémica, por ejemplo, el paciente que tiene eritema malar y proteinuria. Y siempre recuerden, hay que descartar primero los diferenciales más posibles primero, en particular las infecciones. Y si llegan a salir positivos, ¿qué hago? Tengo mi paciente con probabilidad pretest elevada, con mis signos y síntomas, salen positivos, siempre debo educar a mi paciente, ser muy empático porque esto puede ser un diagnóstico, puede ser un hallazgo que puede generar mucha angustia, siempre solicitar los ENAS pertinentes según el tipo de enfermedad que estoy sospechando, estimar la afectación orgánica pidiendo paraclínicos adicionales y remitir a la especialidad pertinente según los hallazgos que pueda tener yo. Esto en relación a ANAS. Vamos a pasar ahora a hablar de los ENAS, que son los anticuerpos nucleares extractables. ¿Qué son?
Entonces, hay más de 100 antígenos identificados para los ENAs, como vemos acá, pues aquí tenemos nuestro nombre, y van a facilitar la discriminación de distintas enfermedades autoinmunes sistémicas. Los de mayor relevancia son estos: RO, LA, RN, SM, y aquí dejo estos en amarillo porque aunque no son tan frecuentes, son enfermedades que también a las que pueden verse enfrentados como médicos de atención primaria, que son la esclerosis sistémica y las miopatías inflamatorias, de las que vamos a hablar un poquito más adelante en esta charla y que tendremos un módulo específico durante el diplomado. Hablemos primero de Ro y La. Ro es un anticuerpo que también, o un autoanticuerpo que también se conoce como SSA o Sjögren Syndrome A autoantibody, y que tiene dos proteínas, la 52 kilodalton y la 60 kilodalton. Es importante saber qué me están midiendo. Van a ver que muchas veces los laboratorios les van a reportar cuál de las porciones les están midiendo. En general, si no les reportan es porque les están reportando las dos, pero a veces les reportan la de 52 o la de 60 kilodaltons discriminada. Vamos a ver que es muy frecuente en pacientes con síndrome de Sjögren, es frecuente en pacientes con lupus y puede estar, cuando está positivo en lupus, puede asociarse a un mayor riesgo de lupus cutáneo, subagudo, sobre todo de la variante subaguda, de nefritis y de citopenias. Y recordemos que en ese paciente que tiene un RO positivo y desea quedar en embarazo, siempre existe un riesgo más elevado de lupus neonatal, que se va a caracterizar por bloqueos auriculoventriculares y por lupus cutáneo del neonato. Si el riesgo o si el paciente tiene un anticuerpo positivo, el riesgo es de alrededor del 2 al 3% de los embarazos. En el caso de la o Sjögren Syndrome P autoantibody, digamos que es un autoanticuerpo que también puede estar presente en el Sjögren y usualmente no suele estar positivo solo. O sea, usualmente uno tiene las positivos con ROS positivos. Puede estar usualmente presente en Sjögren y en lupus y es mucho menos frecuente en otras enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Cuándo debo pedir RO o LA? Sobre todo en el paciente que tiene síndrome seco de causa no clara. Recordemos que un síndrome seco, una manera sencilla de abordarlo es preguntar si hay resequedad en los ojos, y la manera más sencilla de preguntarlo es: 1, si sienten sensación de arenilla persistente en los ojos; 2, si requieren utilizar gotas oculares más de 3 veces al día; y obviamente pues si tenemos una valoración por oftalmología que nos ha confirmado el ojo seco. Y para el caso de la boca, una manera sencilla es preguntarle si pueden comer un alimento harinoso o un alimento que sea seco, por ejemplo una galleta, y ver si necesitan tomar agua para pasarlo. Son algunas maneras sencillas de poder objetivar un síndrome seco. También en mujeres con lupus en plan de embarazo, ya que puede tener mayor riesgo de lupus neonatal, y siempre considerar el apoyo de reumatología cuando tenemos la duda. Aquí quiero hacer un paréntesis para que recordemos la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Y esto va a ser importante para hablar un poquito de los autoanticuerpos que vienen más adelante. Entonces recordemos que la sensibilidad es cuando cuando es alta, los enfermos van a tener tienen la prueba positiva. Y en la especificidad, cuando es alta, los sanos tienden a tener la prueba negativa. De esta manera, ¿cómo podemos interpretar una prueba entonces? Si yo tengo una prueba que es muy sensible, la prueba nos va a ser útil cuando es negativa, ya que los sanos suelen ser positivos. De otra manera, si yo tengo un paciente con una especificidad o una prueba con una especificidad muy alta, la prueba me va a ser útil cuando es positiva, porque los sanos suelen ser negativos. Entonces, en ese sentido, esta es una herramienta que nos va a servir bastante para la toma de la decisión en este caso. ¿Cuándo pedir entonces RO y LA? Entonces vamos a pedir RO cuando tengo un síndrome seco de causa no clara o cuando tengo una mujer con lupus en plan de embarazo. Para el caso del síndrome seco hay dos maneras sencillas de poder abordarlo. Uno es, para el caso del ojo seco, preguntar si el paciente siente arenilla de manera persistente en los ojos o si requiere uso de gotas o de lágrimas artificiales de manera frecuente. Una manera frecuente de saberlo es cuando es más de 3 veces al día. Para el caso de la boca, preguntarle al paciente si cuando come algo seco, por ejemplo una galleta, requiere tomar agua para poder pasarla. Son dos maneras sencillas desde el punto de vista semiológico para poder abordar estos hallazgos. Y siempre recordemos que la mujer que tenga lupus y tenga plan de embarazo, si tiene un RO positivo, siempre tiene riesgo de poder presentar lupus neonatal, sea bloqueo auriculoventricular del neonato o lupus neonatal de tipo cutáneo. Y en ese sentido, pedir un RO, así haya sido negativo previamente, nos va a dar una información importante. Entonces recordemos la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Quiero aquí hacer un paréntesis para hablar un poco de esto. Recordemos entonces que la sensibilidad
digamos que cuando es alta, nos va a hablar de que los enfermos van a tender a tener una prueba positiva. Mientras que la especificidad, cuando es alta, nos va a hablar de que los sanos van a tender a tener la prueba negativa. De esa manera, si yo tengo una prueba que es muy sensible, lo que más me va a servir es tener una prueba negativa, porque normalmente los enfermos van a ser positivos. De otra manera, cuando yo tengo una prueba con una especificidad alta, una prueba positiva es lo que más útil me va a hacer, ya que los sanos suelen ser negativos. Hablemos entonces un poco de SM y RNP y aquí van a entender por qué quería hablar un poco de la sensibilidad y la especificidad. Entonces, cuando hablamos del anticuerpo anti-SM o anti-SMIT, digamos que es un anticuerpo que tiene una altísima relevancia, ya que es la prueba más específica para lupus, con una especificidad del 97%, lo que quiere decir que cerca del 97 a 100% de los pacientes que tienen un SMIT positivo tienden lupus o van a tener un diagnóstico de lupus. Entonces, en ese sentido, si yo tengo un anti-SMIT que es positivo, me va a servir un montón, porque me está hablando de que la prueba, al ser tan específica, nos va a ayudar a identificar a ese paciente que está realmente enfermo. De otra manera, solo el 30% de los pacientes lo tienen positivo, lo que no quiere decir que si yo tengo un SMIT negativo, me está descartando un lupus, porque no es una prueba sensible, es una prueba específica. Entonces, recordemos que aunque está positivo y me puede hablar de lupus, el hecho de que esté negativo no implica que no tenga lupus, porque solo el 30% de los pacientes la van a tener positivo. Entonces, en ese sentido, su ausencia no descarta lupus. Por otro lado, el RNP suele estar positivo en conjunto con SM, se va a asociar a una enfermedad o a una condición que se conoce como la enfermedad mixta del tejido conectivo y tiene diferentes especificidades. Las más usuales son U1 y U3 y cada una va a tener unas razones específicas para su interpretación, pero digamos que salen un poco del objetivo de este diplomado. ¿Cuándo pedir entonces SMI o RNP? Nuevamente, en la persona en la que yo sospecho lupus, y en ese sentido considerar pues siempre el apoyo de reumatología cuando tengo dudas. Algunos escenarios sugeridos para considerar la toma de ANAS y SMI-RNP. Si se dan cuenta, entonces yo tengo todos estos mismos escenarios que les contaba hace un tiempo. Cuando yo estoy pensando en que el paciente pueda tener lupus, sería una muy buena idea pedir ANAS y SMI-RNP porque me pueden dar una muy buena noción de a qué me estoy enfrentando. ¿Y cómo los pido? Van a darse cuenta que uno puede pedir ANAS totales o ANAS diferenciados. Los ANAS totales, lo que trata de hacer la prueba es toma el suero y va a ver si hay algún tipo de ANA. Él no va a discriminar los tipos de ANAS que va a tener dentro del suero del paciente. Entonces, si salen positivos, no me va a decir cuál es. Puede ser una prueba, sí. Puede ser tamizaje, podría ser, pero en realidad pues yo no recomendaría utilizar esta porque si llega a salir positivo no vamos a saber qué hacer. Yo siempre propongo que se procure tomar ANAS diferenciados porque me va a permitir saber cuál es el positivo. Y en ese sentido, aunque son 4 pruebas, me va a dar esta información. Vamos a proceder a hablar del factor reumatoide. ¿Qué es el factor reumatoide? Es un autoanticuerpo, IgM usualmente, que está dirigido a la porción Fc de las inmunoglobulinas. Recordemos que la porción Fc es esa porción que es la colita del anticuerpo. Siempre recordemos que pueden estar presentes también en infecciones, pueden ser naturales o pueden estar presentes en fenómenos autoinmunes, muy parecido a los ANAS. Y lo que más quiero que tengan presente es que tener un factor reumatoide positivo no es igual a AR. Y pueden estar presentes en muchas otras enfermedades reumáticas diferentes a la artritis reumatoide. Pueden estar presentes en infecciones, como les decía, sobre todo en hepatitis, y pueden ser también transitorios. ¿Qué utilidad tiene el factor reumatoide entonces? En artritis reumatoide es un autoanticuerpo que nos ayuda desde el punto de vista de la sensibilidad y la especificidad. Como se dan cuenta, tiene una especificidad que es relativamente alta y la sensibilidad sí puede oscilar entre el 60 y el 90%. Por eso esta es la razón por la que les digo que tener un factor reumatoide positivo no implica tener artritis reumatoide, porque no es ninguna de estos valores me habla de un 100%. Se van a asociar a una enfermedad más erosiva. En caso de un diagnóstico de artritis reumatoide, el tener un factor reumatoide positivo me va a hablar de una enfermedad que va a tender a ser más agresiva. No me van a servir para el seguimiento, entonces yo tengo un factor reumatoide positivo en un paciente con artritis reumatoide, no debo hacer uno nuevo. Y me pueden ayudar a apoyar la elección de un biológico, que esto es un tema que es un poco más para reumatología, pero que puede ser útil desde el punto de vista de la atención
primaria, ya que si no tengo ese factor reumatoide en mi paciente con artritis reumatoide, sí puedo apoyar al reumatólogo tomando este examen en caso de no tenerlo. Hay un punto importante y es que la enfermedad reumática con mayor frecuencia de positividad de factor reumatoide es el síndrome de Sjögren. Aunque no lo crean, no es necesariamente no es necesariamente la artritis reumatoide, sino el síndrome de Sjögren. Entonces, en ese sentido, si tengo un factor reumatoide positivo, podría igual estar ante un síndrome de Sjögren, no necesariamente ante una artritis reumatoide. Entonces, otra razón para tener claro que el factor reumatoide no necesariamente me habla a mí de artritis reumatoide. Y como les digo, no todo es artritis. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí que hay algunas enfermedades. Vemos aquí que, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, miren que puede estar aquí hasta el 75-95% de los pacientes, puede estar presente en lupus, puede estar presente en esclerosis sistémica, en dermatomiositis e incluso en vasculitis. Pero miren lo interesante que también en infecciones puede estar presente en TB, en sífilis, en dengue, en hepatitis, y miren todas estas otras patologías que pueden asociarse. Y en particular, quiero que no olviden que la endocarditis bacteriana puede también asociarse. Entonces, en ese paciente que tenga factor reumatoide positivo y fiebre, siempre hagan una pausa y pregúntense, ¿puede que esto sea una endocarditis bacteriana? ¿Tengo un paciente con factores de riesgo para endocarditis bacteriana? Y si es así, valdría la pena explorarlo. ¿Cuándo pedir entonces un factor reumatoide? En el paciente con artritis inflamatoria temprana sin una causa aparente, recordemos que una artritis inflamatoria temprana es aquella que me habla de que yo tengo un paciente que tiene síntomas sobre todo en las mañanas cuando se levanta, rigidez matinal. Digamos que para hablar de rigidez, la idea es que la rigidez dure al menos media hora, aunque en general se habla de una hora, y que esa rigidez o ese dolor articular pueda reaparecer en el reposo. Cuando hay sospecha clínica de AR, antes de iniciar la terapia antilinfocito B en un paciente con AR, que es el tratamiento con rituximab, en el caso de síntomas secos, teniendo en cuenta el paciente con síndrome de Sjögren, y en pacientes pediátricos con poliartritis crónica también nos va a guiar el diagnóstico. Aquí les quiero traer esta otra información sobre la artralgia sospechosa. Entonces, yo tengo un paciente en atención primaria que llega con dolor articular. ¿Cómo hago yo para saber si ese dolor articular en las manos me debe o no me debe preocupar? Este es un trabajo muy interesante que se desarrolló en Europa, en el que trataron de determinar cuáles eran esas variables clínicas que me servirían a mí como médico de atención primaria para el abordaje del dolor articular en las manos. Entonces ellos me plantean estas diferentes preguntas. Esto hace parte de la historia clínica y esto del examen físico. Entonces se van a dar cuenta que aquí, si yo tengo 3 parámetros positivos, voy a tener una sensibilidad del 90%. Y si tengo tengo 4 parámetros positivos, mi especificidad es de alrededor del 93%. Lo que me quiere decir que el tener entre 3 y 4 de estos puntos me va a ayudar un montón para poder tomar una decisión en el caso de mi paciente. En particular, si tengo 4 o más variables, puedo estar realmente entre una artralgia que tenga riesgo de progresar a artritis reumatoide. ¿Qué me sugieren entonces? Preguntar si el dolor articular es de inicio reciente, que haya iniciado durante el año previo, que los síntomas se localicen en las articulaciones metacarpofalángicas o los nudillos, que la duración de la rigidez matinal sea mayor a 60 minutos, o sea, mayor a una hora, que los síntomas sean más severos durante la mañana al levantarse y que haya algún tipo de familiar en primer grado con artritis reumatoide. Para el examen físico, la imposibilidad para hacer un puño, que puedan cerrar el puño o que no puedan cerrar el puño, me implicaría un test positivo y un squeeze test positivo, que ya les quiero mostrar en qué consiste. Entonces el squeeze test básicamente consiste en poder oprimir la mano o el tarso, el pie, para ver si hay dolor. No, la presión no tiene que ser muy dura y puede ser simplemente la presión que uno ejerce cuando da la mano. Y eso de entrada me puede dar a mí una noción de si ese dolor puede ser un dolor que sea secundario a una artritis inflamatoria. Aquí nuevamente les traigo el algoritmo que simplemente les quiero mostrar cuando tengo esos cambios como el que les planteaba. Considera la posibilidad de una artritis reumatoide y ahí probablemente un factor reumatoide puede ser de gran utilidad. Vamos a proceder ahora a hablar del anti-CCP. ¿Qué son los anti-CCP? Se conocen también como anticuerpos contra el péptido citrulinado o ACPA o en alguna otra literatura como anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico o CCP. Son muy útiles y hacen parte incluso de los criterios clasificatorios de artritis reumatoide 2010.
van a estar presentes en el 80% de los pacientes con artritis reumatoide, van a aparecer muy tempranamente, incluso antes de que aparezcan los síntomas, incluso se habla de que pueden ser predictores de artritis reumatoide. Entonces se ha planteado que el paciente que tiene artralgia, o sea, dolor articular sin artritis, sin evidencia de artritis, y tiene unos CCP positivos, pueden progresar a cumplir criterios clasificatorios de artritis reumatoide, o sea, al diagnóstico de artritis reumatoide en los siguientes 3 años. Van a tener una especificidad muy alta para el diagnóstico de artritis reumatoide, el 98%, lo que implica que si son positivos, debo estar pendiente de que ese paciente probablemente va a desarrollar artritis reumatoide, o si tiene dolor articular y CCP, muy probablemente estoy ante una artritis reumatoide y ese paciente merece o requiere que lo valore un reumatólogo. Y se van a asociar a enfermedad más erosiva. Se ha planteado que puede haber una mejor respuesta a algunos medicamentos con metotrexato y de manera muy relevante no sirven para el seguimiento del paciente. Aquí nuevamente, si tengo mi paciente con síntomas de dolor articular inflamatorio, aquí valdría la pena considerar entonces no solamente el factor reumatoide, sino el CCP, que en este momento la mayoría de sistemas lo cubren. Vamos a proceder ahora a hablar de los anticuerpos ANCAS. Los ANCAS son unos anticuerpos específicos que son anticuerpos dirigidos al núcleo al citoplasma del neutrófilo. Entonces son dirigidos a esos antígenos específicos que están en los citoplasmas del neutrófilo y en algunos casos a lisosomas de los monocitos. Los antígenos más relevantes son la mieloperoxidasa o MPO y la proteinasa 3 o el PR3 y se pueden medir por dos técnicas, IFI o ELISA. Los ELISA son las fases sólidas y eso les voy a explicar un poco más adelante en las siguientes diapositivas. ¿Cómo se miden entonces? Cuando yo los mido por IFI, voy a medirlos y voy a encontrar unas tensiones específicas, muy parecido a lo que vemos en los ANAS. Entonces, puedo encontrar una tensión tipo C-ANCA o puedo encontrar una tensión tipo P-ANCA. Cuando tengo una tensión tipo C-ANCA, estoy marcando este antígeno, que es el proteinasa 3 que está en el citoplasma del neutrófilo. Cuando tengo una tensión tipo P-ANCA, estoy marcando un antígeno MPO o mieloperoxidasa en el neutrófilo. Y también puede haber unos terceros que son los ANCA, que son básicamente los ANCAs, digamos que no asociados a ningún tipo de antígeno específico y que pueden estar presentes en otras condiciones que realmente no vamos a tomarlos, digamos que no vamos a tocarlos durante el diplomado, pero este A implica ANCAs atípicos, que son otros escenarios, y aquí pues siempre valdrá la pena tener el apoyo de un reumatólogo. Por otro lado, puedo tenerlos en fase sólida, que son en ELISA en su mayoría, y lo que van a hacer, como hablábamos inicialmente cuando hablábamos de los ENAS, es que cuando yo hago la ELISA para MPO, voy a marcar solamente el antígeno antimieloperoxidasa, y cuando hago el EPR3 voy a marcar la proteinasa 3. En general su sensibilidad es muy baja, pero aquí nuevamente entra la probabilidad pretest, porque si yo tengo una probabilidad pretest alta, entendiendo la probabilidad pretest como que la probabilidad de que mi paciente, al que yo estoy enfrentado, tenga una enfermedad autoinmune, en este caso vasculitis, sea alta, ya les voy a mostrar un poco cuándo pueden guiarse en esos escenarios, pueden ser muy útiles porque pueden tener una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta en ese paciente en el que yo tengo una sospecha relevante o digamos que sustentada en mis hallazgos. Entonces, ¿para qué sirven? Van a ser sobre todo útiles en los casos de sospecha de vasculitis de pequeño vaso asociada a ANCA. Recordemos que hay 3 tipos de vasculitis, eso también lo vamos a tocar un poco en el módulo de vasculitis ANCA, en el que encontramos las granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Esto lo vamos a desarrollar más durante el diplomado y no quiero que le dediquemos mucho tiempo a este tema porque tendremos todo un módulo para discutir estas condiciones que son tan interesantes y tan enriquecedoras. Y recordemos entonces que solo lo vamos a hacer cuando tengamos una probabilidad pretest alta. ¿Cómo hago yo para saber si tengo una probabilidad pretest alta? Entonces existen unas indicaciones específicas para yo decir voy a hacer unos ANCAS porque me pueden dar información. Estas son algunas de los hallazgos que me pueden dar digamos, esa probabilidad pretest. Si tengo una glomerulonefritis, especialmente cuando es rápidamente progresiva, si tengo una hemorragia alveolar o pulmonar, sobre todo si estoy en el contexto de la hemorragia más glomerulonefritis rápidamente progresiva, si tengo vasculitis cutánea con características sistémicas, si tengo nódulos pulmonares de causas no claras, si tengo una enfermedad destructiva crónica de las vías respiratorias superiores, sobre todo de la nariz,
si tengo sinusitis u otitis de larga duración que no mejora con antibióticos, si tengo una estenosis traqueal subglótica sin causa clara, por ejemplo en ese paciente que nunca han intubado, si tengo un paciente con mononeuritis múltiple u otra neuropatía periférica, y en el paciente que tenga una masa retroorbital que se encuentra en estudio. Pero entonces, ¿cuál es ANCAS pido? Y entonces para eso tenemos este consenso que fue publicado en 2017 en el que nos plantean, si yo tengo un paciente con los síntomas y yo sospecho de entrada que el paciente puede tener una vasculitis asociada a ANCA, siempre debo arrancar con los ANCA por ELISA. ¿Qué debo entonces pedir? ANCAS proteinasa 3, esto lo van a encontrar en todos los sistemas como proteinasa 3 y mieloperoxidasa. Si ustedes ponen ANCA en un sistema cuando están haciendo una orden, les va a mandar los ANCAS por inmunofluorescencia de entrada. Y estos no tienen tan buena sensibilidad como con la que sí tienen los ELISA. Entonces, siempre les recomiendo pedir proteínas A3 y mieloperoxidasa. Si son negativos y a pesar de eso tienen una alta sospecha y todavía digamos que el resultado no fue el esperado, aquí podrían pasar a los ANCA por IFI. Si son positivos, no necesito hacer nada adicional. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué son los anticuerpos antifosfolípidos? Son un grupo de anticuerpos con un isotopo variable. Pueden ser IgM, IgG o IgA. Estos en general sí pueden ser de estos tres tipos, los otros también, pero en general estos son los que más tienden a ser de los tres isotipos. Son anticuerpos que usualmente son dirigidos a fosfolípidos que están presentes en células endoteliales, en las plaquetas y en otras estructuras involucradas en la coagulación y hacen parte de la fisiopatología del síndrome antifosfolípido, que se caracteriza por trombosis y morbilidad obstétrica. Como ven acá, nuevamente traigo esta figura porque pueden estar presentes en infecciones, lo que hace que, digamos que este es un punto muy importante, como se han dado cuenta en la mayoría de autoanticuerpos. Pueden ser naturales y pueden asociarse a enfermedad autoinmune, y de ahí la importancia de siempre tener presente que no necesariamente son patológicos. Como les digo, no son patológicos siempre, entonces pueden estar en individuos sanos hasta en el 10% y pueden asociarse a infecciones, por lo que pueden ser transitorios, en particular en pacientes con sífilis y con VIH. En el paciente con lupus también nos van a ayudar a clasificarlo, porque dentro de los criterios clasificatorios se toman los anticuerpos cuando son positivos, y también para determinar el riesgo de trombocitopenia, de vasculitis y de úlceras cutáneas. ¿Cuáles son los más relevantes? Van a ver entonces que existen los beta-2 glicoproteína 1, que pueden ser IgM, IgG o IgA. Existen los cardiolepina, que son los IgM, IgG o IgA, y el anticoagulante lúpico. Entonces vamos a hablar un poco primero de estos dos, el beta-2 glicoproteína y el cardiolepina. Estos son los más relevantes y son los que cuando están sospechando un síndrome antifosfolípido son los que deben pedir. Esos son los más importantes y así los van a encontrar en los sistemas cuando los envíen. También van a proceder al anticoagulante lúpico y siempre es importante saber qué están pidiendo. El anticoagulante lúpico tiene una prueba que puede ser tamizaje y una prueba que puede ser confirmatoria. Para saber cuál es cuál, la prueba confirmatoria siempre va a ser la prueba con veneno de víbora de Russell. Es la mejor manera de saberlo. Si no lo tienen claro, pueden revisar cuando tengan el reporte si les están hablando de tamizaje o no. Normalmente el reporte siempre dice si la prueba se considera tamizaje o se considera una prueba confirmatoria. Hay algunos otros antifosfolípidos, como los antifosfolípidos menores, que son estos que encontramos acá, y van a ver que en algunos paneles de antifosfolípidos se los van a reportar, y en realidad la positividad de estos anticuerpos aún no es clara, no se tiene tan claro qué significan. Entonces, en ese sentido, probablemente no son los más importantes para tener presentes, pero pues es bueno saber que existen. Y siempre recuerden que pueden ser transitorios, entonces cuando estén positivos, siempre deben esperar 12 semanas para repetirlos, para ver si eran transitorios o si efectivamente ese paciente tiene anticuerpos persistentes en su sistema. ¿Cuándo pedirlos? Entonces, hay algunos escenarios que les traigo acá para que los tengan muy presentes siempre. Paciente que tiene pérdidas fetales recurrentes, los pacientes con trombosis venosa sin causa aparente, pero siempre recuerden que en el paciente que tiene un primer episodio de trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, el primer episodio no requiere estudios para SAF. ¿Por qué? Porque pueden salir positivos y probablemente no van a saber qué hacer. Si el paciente tiene más de un episodio de trombosis venosa profunda, sobre todo en los miembros inferiores, quizás ahí valdría la pena explorarlo, obviamente siempre con el apoyo de especialistas que puedan ayudarles a enfocar al paciente, pero lo que sí quiero que tengan claro es que el paciente con TBP primer episodio no necesariamente necesita que se le hagan estudios para SAF. En el paciente con trombosis arterial sin causa aparente,
en todo paciente con lupus debería considerarse pedir antifosfolípido precisamente porque nos da una información pronóstica y en el riesgo incidental de prolongación de tiempos del tiempo parcial de tromboplastina o el PTT en pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Porque cuando tengo este tiempo elevado, siempre existe la posibilidad de que sea un anticuerpo circulante el que me lo está prolongando. Les traigo aquí también este estudio, que es un estudio muy interesante en el que se exploró los factores asociados con el diagnóstico de síndrome antifosfolípido para soportar cuándo pedir digamos que los anticuerpos en ese paciente en el que puede que yo esté sospechando un SAF. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que el paciente con enfermedad autoinmune, el paciente con prolongación del PTT, el paciente con trombocitopenia, estos tres, bueno, y los eventos trombóticos, obviamente los recurrentes, todos estos factores se van a asociar de manera importante a que mi paciente realmente tenga anticuerpos antifosfolípidos en el contexto de un diagnóstico de SAF. Entonces también tener presente que cuando tengo alguna de estas cuatro hallazgos, también valdrá la pena preguntarnos si efectivamente valdría la pena pedir los antifosfolípidos, aunque son muy similares a los que les estaba comentando inicialmente. Ya estamos llegando al final de la charla. Vamos a hablar un poco de esclerosis sistémica y sus autoanticuerpos. Entonces, la esclerosis sistémica es una enfermedad multisistémica caracterizada por fibrosis, vasculopatía y autoinmunidad. Algunos recordarán esto, digamos que allá cuando estábamos viendo la semiología, como vemos un paciente que tiene una cara engrosada, que empieza a perder las arrugas en su piel, que empieza a tener una apertura oral más disminuida, en la que las manos empiezan a tornarse más rígidas, sobre todo porque esta piel se pone rígida. Vemos aquí contracturas, ya que no pueden abrir y cerrar las manos. Vemos aquí el, la piel que se torna rígida también, con contracturas en el codo que no pueden abrir y cerrar adecuadamente. Y estos deditos que tienden a hincharse o pueden ponerse como puffy fingers, que pueden ser otras de las hallazgos frecuentes. Vemos entonces que además no solamente afecta la piel, sino que también puede afectar los pulmones, puede generar hipertensión pulmonar arterial, puede generar problemas musculoesqueléticos, incluida la miopatía, puede generar alteraciones renales y alteraciones gastrointestinales y algunos otros cambios en piel, sobre todo el fenómeno de Raynaud, del que vamos a hablar un poco más adelante dentro del diplomado, calcinosis, úlceras, telangiectasias y vamos a tener mucho más espacio para discutirlo durante el diplomado. Lo que quiero que hablemos acá es un poco de la positividad de anticuerpos. Entonces vemos que estos anticuerpos pueden tener también una asociación clínica. Vamos a ver diferentes tipos de anticuerpos y aunque todo esto parece que son un montón de anticuerpos, en la medida que ha venido pasando el tiempo y sobre todo en Latinoamérica, cada vez tenemos más acceso a algunos kits o a algunas mediciones específicas de autoanticuerpos para esta enfermedad que usualmente se conocen como paneles de esclerosis sistémica. Esos paneles que nos van a dar información sobre muchos de estos autoanticuerpos. Entonces, cuando los pedimos o cuando los reciben ustedes porque algún otro especialista o algún otro médico los pidió, pueden tener una idea de a qué se están enfrentando. Vamos a ver entonces que en general los tres más frecuentes, que muchas veces aprendimos por allá en la facultad hace tiempo, son estos tres: el SCL70, el centrómero y el RNA polimerasa 13. Pero vemos algunos otros que han empezado a tener relevancia, como por ejemplo el U1-RNP, el U3-RNP, el THTO, el Q o el PMSCL. Entonces, en ese sentido, lo que quiero que sepan es que cada uno de esos autoanticuerpos puede tener unas asociaciones específicas con algunas manifestaciones de la enfermedad. Y en ese sentido, si yo tengo un paciente con esclerosis sistémica, vale la pena preguntarme a qué tipo de esclerosis sistémica me estoy enfrentando, porque no todos son, no todos son iguales y cada uno tiene unos riesgos específicos y de ahí la importancia de remitir a sus pacientes a que un especialista los pueda seguir. Por último, vamos a hablar de las miopatías inflamatorias. La miopatía inflamatoria son enfermedades también multisistémicas con muchísimas manifestaciones cutáneas. Quizás muchos recordarán también los hallazgos, por ejemplo, como el eritema en heliotropo, los signos o el signo de Gotron o el Gotron en las manos. Vemos aquí el engrosamiento de la piel que tiende a llamarse manos de mecánico o algunos hallazgos como por ejemplo el signo del chal. Pero también pueden asociarse a manifestaciones sistémicas como por ejemplo cambios en el parénquima pulmonar dados por enfermedad intersticial pulmonar, cambios vasculares como el fenómeno de Raynaud. Obviamente va a haber alteración de manera muy importante en los músculos, sobre todo con elevación de las enzimas musculares y debilidad. Puede haber compromiso cardíaco, puede haber compromiso gastrointestinal y
pues como les decía, todo el cambio cutáneo. Esto, digamos que la clasificación de las miopatías inflamatorias ha venido cambiando de manera muy relevante y quizás muchos aprendimos la clasificación previa que era la dermatomiositis y la polimiositis, pero cada vez más este grupo de polimiositis viene reduciéndose en la medida que tenemos nuevos anticuerpos que nos permiten caracterizar otras enfermedades. Entonces vemos, por ejemplo, que hacia el 80, digamos que un grupo grande de las polimiositis se vuelven miositis por cuerpos de inclusión. Hacia los 90 aparecen también las miopatías, las miopatías necrosantes inmunomediadas y el síndrome antisintetasa. Y para 2005 incluso tenemos las miopatías por sobrelapamiento, que cada vez vienen refinándose más. Y en ese sentido, cuando hablamos de polimiositis en este momento de la ciencia o de la medicina, es un grupo muy, muy limitado de pacientes que todavía no caen en ninguno de estos grupos. ¿Por qué es tan importante refinarlo? Porque al ir refinándolo hemos podido tener tratamiento para cada una de estas enfermedades que tiene cada una un pronóstico distinto. Entonces veamos que los autoanticuerpos en las miopatías inflamatorias pueden estar presentes en varias localizaciones de las células y quizás recuerden hace un par de minutos cuando hablábamos de las localizaciones citoplásmicas que aquí este es la célula, este es el núcleo que se ve verde manzana, como hablábamos en un principio, que se ve claro, y este es el hallazgo citoplásmico. Entonces, esos anticuerpos están aquí, en esta parte de la célula. Por otro lado, puede haber también hallazgos nucleares o autoanticuerpos nucleares que se encuentran en esta parte de la célula, en el núcleo, o puede haber hallazgos también nucleolares, como hablábamos también de algunos patrones de Anas que van a estar precisamente enfocados en el nucleolo. Y existen dos tipos de autoanticuerpos en miositis, los anticuerpos específicos de miositis y los anticuerpos asociados a miositis. Entonces, los anticuerpos específicos de miositis son estos que encontramos acá, que son un montón digamos, de nombres y que como vamos a ver van a tener también unas asociaciones clínicas y aunque no me interesa tampoco que se los aprendan completos, sí quiero que sepan que esto existe y que les va a permitir también caracterizar mejor a su paciente. También tenemos un panel específico que se conoce como panel de miositis que nos va a dar toda esta información y nos va a permitir clasificar a nuestros pacientes. Y tenemos también unos anticuerpos asociados a miositis como estos que ven acá, que como se dan cuenta hay algunos que son comunes a la esclerosis sistémica, por eso se conocen como asociados más no específicos de miositis, porque pueden estar presentes en otro tipo de enfermedades. Entonces vemos aquí en los autoanticuerpos asociados a miositis que pueden ser todos estos presentes que ya hemos discutido un poco en la medida que ha ido pasando la charla. Y en ese sentido, pues vemos que cada uno tiene también unas asociaciones clínicas específicas y de ahí la importancia de que ustedes sepan que esto existe y tienen siempre la posibilidad de referenciarse. Digamos que, por ejemplo, en este artículo o en cualquier otro artículo pueden referenciarse qué hacer o cómo interpretar cada uno de estos anticuerpos. Entonces, la ciencia ha venido cambiando y en la medida que han aparecido más conocimiento, hemos podido caracterizar mejor a nuestros pacientes para dar un tratamiento más personalizado y quiero mostrarles de manera muy específica acá. Entonces, por ejemplo, vean que los autoanticuerpos específicos de miositis tienen asociaciones clínicas muy específicas. Por ejemplo, el TIF1 gamma, lo vamos a ver acá, se va a asociar a rash. El rash puede estar básicamente en cualquier parte del cuerpo, va a tener miositis importante, va a tener disfagia y este es un autoanticuerpo que se asocia de manera frecuente a riesgo de cáncer. Por otro lado, el NXP2 es un autoanticuerpo que se asocia también a rash en cualquier lado, pero miren, por ejemplo, que no da tanto rash en el cuero cabelludo. Va a asociarse a edema perorbitario, puede asociarse a presencia de calcinosis y también puede tener un riesgo más aumentado de cáncer. Digamos que en contraste, podemos ver el anticuerpo anti-Mi2 que se asocia a rash en cualquier parte, pero miren que este no se asocia a un riesgo tan aumentado de cáncer. Entonces de ahí viene la importancia de saber que estos pacientes pueden caracterizarse de manera diferente según el autoanticuerpo al que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el autoanticuerpo MDA5 se asocia a una enfermedad de muy rápida progresión, sobre todo de compromiso pulmonar muy severo, con hepatías muy importantes y con artritis y úlceras. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta es una enfermedad que cuando yo tengo este MDA5 positivo, debo estar más pendiente de cómo va a ir avanzando este paciente.
También quiero dejarles un tip interesante, y es que ese paciente con sospecha de miopatía o el paciente del libro que usualmente nos aprendíamos con todos los rashes es este paciente Mi2 con una CK muy muy elevada. Entonces, si tengo una CK muy elevada y cambios en piel muy característicos de miopatía, muy probablemente estoy entre un Mi2. Tenemos estos otros autoanticuerpos, por ejemplo, el SAE, que también se asocia a rash, pero se asocia frecuentemente a disfagia, a enfermedad intersticial. La miositis puede aparecer, pero la miositis tiende a aparecer tardíamente en la enfermedad. También puede tener un riesgo más aumentado de malignidad o de cáncer. Los antisintetasa son todos estos, si se dan cuenta, entonces cuando yo pido un panel, como el que les comentaba, el panel de miositis, les va a reportar la mayoría de estos autoanticuerpos y cada uno tiene unas, digamos que asociaciones clínicas específicas que pues no traigo acá porque no hay necesidad de explorarlas, pero sí es importante que sepan que cada uno puede tener una especificidad y se va a asociar clásicamente a artritis, miositis, cambios en el parénquima pulmonar y rash, sobre todo un rash tipo manos de mecánico y presencia de fenómeno de Raynaud. Otras patologías que han venido apareciendo dentro de la miopatía inflamatoria que no son la dermatomiositis clásica son la miopatía necrosante inmunomediada, que va a tender a tener unos CPKs muy, muy, muy elevadas, tiende disfagia y tiende a tener un compromiso cardíaco también de manera frecuente. Estos son los anticuerpos más frecuentemente asociados. También lo van a ver asociado a estatinas en algunos casos. Y en otros escenarios, el anticuerpo o la miopatía por cuerpos de inclusión que se asocia a este autoanticuerpo, que digamos que de manera sencilla pueden aprendérselo como anti-CN1A, que es digamos que lo más sencillo de aprenderse. Obviamente no quiero que se lo aprendan, pero pues para que ustedes sepan que esto existe. Esta miopatía en particular tiene una característica y es que tiende a tener em, debilidades más distales que proximales. Como ustedes se dan cuenta aquí, estas por ejemplo tienden a ser más proximales en hombros y caderas, mientras que estas tienden a ser más en piernas, antebrazos y manos. Entonces también puede darles una noción de cómo enfocarlos. Y si sigo con dudas, siempre remita a valoración especializada con reumatología. Para eso estamos en Reumato, para ayudarles, pero el papel que tiene el médico de atención primaria es vital para poder identificar de manera temprana a estos pacientes, de tal manera que podamos intervenirlos y así cambiar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Como mensajes para llevar a casa, la autoinmunidad está en aumento y conocer su abordaje es vital. Siempre se debe tener en cuenta la probabilidad pretest de la enfermedad autoinmune. Recordemos que los patrones de ANAS no son patognomónicos y siempre se deben interpretar los patrones y los títulos digamos que de manera concomitante. Muchos autoanticuerpos pueden ser transitorios. Los ANAS positivos no equivalen a lupus y el factor reumatoide positivo no equivale a artritis reumatoide. Y siempre, siempre, siempre descarto las causas más probables, sobre todo infecciones. Uno como médico de atención primaria tiene todas las herramientas para pedir, digamos que estudios que le permitan descartar las infecciones más frecuentes que pueden ser la principal causa de autoanticuerpos positivos. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten el diplomado. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en comunicarse conmigo a mi correo. Aquí estamos para responderles todas las preguntas que puedan tener.